Buenas tardes a todos. Hoy tenemos pues, el gran privilegio de tener con nosotros a José Manuel. José Manuel nos conocimos en el año 92. Entonces hacíamos un campo de trabajo en una cárcel, en una prisión en Sevilla 2. Allí nos conocimos cuando todavía era seminarista y luego él lo dejó, pero no perdió su vocación misionera, sino que esa siguió ahí latente y después la ha desempeñado. José Manuel estuvo en Brasil y de hecho ya nos ha dado dos charlas con anterioridad, una antes de ir a Brasil, otra después de volver de Brasil, y ahora ha estado un año en Mozambique, en TED, y bueno, pues sin muchos más preámbulos, pues agradecemos que haya tenido pues, la gentileza de venir a acompañarnos hoy esta tarde, a contarnos su experiencia. Bueno, pues nada, como estamos en familia, no sé, yo creo que algunos ya más o menos conocéis el antes de irme para Mozambique, entonces no voy a entrar ahí. Y bueno, pues el objetivo de esta charla que me invitó Alberto era pues compartir la experiencia misionera que he tenido ahora en Mozambique, y de alguna forma me hubiera gustado que hubiera tenido más gente, porque también esto tenía una función como de animación misionera también dentro de Crismón, porque yo oigo después así gente que dice, a mí también me gustaría, en fin. Entonces un poco para remover algunos espíritus, pero bueno, luego lo escucharán en el chisme este. Entonces, bueno, la salida a Mozambique, bueno, pues yo tenía muchas ganas de ir a África, y como el idioma que hablaba era portugués, pues entonces pues me planteé ir para Mozambique. Entonces llamé a varias puertas. Entonces las dos primeras no se abrieron, y ya la tercera, que fue con la consolata de Portugal, pues ya me pude ir para allá. Pero realmente, bueno, iba como misionero laico, y bueno, pues también aquí hablar un poco del tema misionero, voluntario, que era también como, que no sé, se confunde un poco, ¿no? A mí me decían misionero, me decían más bien voluntario, y daba la impresión de que la vocación misionera es para los consagrados o para el clero, y que los laicos somos voluntarios. También es cierto que yo creo que eso se asocia a veces también al tema del tiempo. Los laicos normalmente vamos por un periodo más o menos corto de tiempo, y muchas de las religiosas y de los sacerdotes pues hacen una opción de por vida, por periodos grandes de su vida. Entonces, bueno, realmente yo sí que me sentía misionero laico, y quizás más que por el tiempo, por el tema del anuncio del Evangelio. El misionero, al fin y al cabo, lo que hace es anunciar el Evangelio con su vida. Entonces, en ese sentido, pues estés un año, estés 2, estés 40, yo creo que es donde está un poco la síntesis. El voluntario no tiene por qué ser ni creyente, muchas veces hace una labor, pero no necesariamente está anunciando el Evangelio explícitamente con su vida. Entonces, bueno, pues Entonces, bueno, pues voy a introducir un poco el país de Mozambique y también la provincia de Tete, que fue donde yo estuve exactamente. Entonces, Mozambique, aquí lo tenemos, que es un país de África Austral, que tiene 800.000 kilómetros cuadrados y 20 millones de habitantes, y bueno, que fue una excolonia portuguesa, que en el índice de desarrollo humano del año pasado estaba en el puesto número 3 de la cola. Y bueno, con una pirámide de población pues muy de población joven. El 50% de la población tiene menos de 18 años. Fue colonia portuguesa hasta el año 75, luego entró con el régimen comunista, y bueno, ese régimen después se fue también haciendo su camino de conversión hacia la economía del mercado, hacia el capitalismo, y bueno, ahora mismo sigue siendo el mismo partido que lleva gobernando 40 años allí. Partido comunista, pero bueno, con tipo China en ese sentido, ¿no? Muy controlador, pero luego haciendo una economía
capitalista. Hay un boom de recursos naturales, de petróleo, de gas natural, de carbón, de minerales, y pues las multinacionales están también ahí entrando a explotar esos recursos. Hay muchísima corrupción también, es una corrupción como muy instalada a todos los niveles de la sociedad, y ahora, cuando yo llegué, pues empezó a haber otra vez inestabilidad político-militar, enfrentamientos entre la guerrilla y el gobierno, el ejército. Entonces, es una cosa como muy focalizada, pero que está ahí. Otra cosa que también me llamó mucho la atención del país fue la pobreza estructural. Sí, porque, claro, cuando hablamos de pobres, hablamos de personas, hablamos de grupos, pero claro, es que aquí estamos hablando de un país pobre, empobrecido, en donde todo, es decir, respiraba a pobreza. Hay una de las entradas que yo puse en el blog se titula así: cuando hasta los ricos son pobres. Y es que es verdad, que realmente la pobreza impregna todo, es una pobreza estructural. Y bueno, pues no sé, un ejemplo sería que en todo el país hasta este año pasado no había ni un solo equipo de radioterapia en un país de Estados Unidos. Entonces los que tenían que hacer tratamientos iban a África del Sur. Y después también el tema de la desigualdad que genera violencia, todo eso también, ¿no? Después también como mucha fragilidad social, institucional, es decir, está todo como muy ¿cómo decir? A ver, me quedo atracado. Como que realmente no hay una sociedad civil que funcione más o menos bien también, ¿no? Y después, así algún otro dato, pues las primeras causas de muerte allí son la malaria y el SIDA. Entonces ahí realmente son, cuando se veía, yo al principio cuando veía los periódicos, las esquelas eran de gente de 40, de 50, entonces era un poco antinatural. La gente que se moría eran los jóvenes, no los viejos. Y bueno, pues eso también me llamó mucho la atención, porque todo el capital social pues está yendo también por ahí, con el SIDA sobre todo. Bueno, entonces eso es un poco el panorama del país, ¿no? de Mozambique, un poco a grosso modo. Y aquí, esta zona de aquí donde está la flechita, es la provincia de Tete. Hace frontera con Malawi, con Zambia y con Zimbabue. Tiene unos 100.000 kilómetros cuadrados y 2 millones de habitantes. Y bueno, pues cuando yo llegué a Mozambique, realmente no sabía muy bien dónde iba, ni lo que iba a hacer, ni nada. Iba un poco sin tener muy claro lo que iba a ser mi función allí. Y cuando ya aterricé, pues me dijeron, pues mira, te vas a ir con estos dos curas, que son de la Consolata, de Tanzania y de Colombia. Y entonces formamos un equipo, una comunidad, y íbamos a abrir una misión que llevaba 40 años cerrada. Los últimos curas que hubieron allí, los últimos misioneros, eran españoles, se fueron por la guerra y pues se quedó la zona abandonada durante 40 años. Entonces, bueno, pues nosotros íbamos para allá a abrir esa misión. Ahí había comunidades católicas, pero prácticamente totalmente desligadas de la vida diocesana y de la vida de la Iglesia un poco más universal, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era nuestra misión, arrancar una misión que había estado mucho tiempo cerrada. Y bueno, pues ahora ya toca hablar del lugar donde fuimos. Fuimos al distrito de Maravia, que era como del tamaño de Cuenca, provincia. Y bueno, pues ahí yo aguanté 3 semanas en esta misión, porque como aquí lo veis, vivíamos en chozas, nos habían construido unas chozas para alojarnos, y entonces, bueno, pues cada uno tenía su pequeño, este era nuestro resort, cada uno tenía su habitación, esta era la cocina, donde las mujeres pues nos cocinaban. Entonces no vivíamos como la gente de allí, del campo, pero vivíamos de una forma como muy parecida. Dormíamos en el suelo porque no teníamos camas todavía, comíamos de la comida que comían ellos también, que era una comida muy básica, una especie de gachas, y nos lavábamos pues eso con agua, con nuestro barreño y echándonos ahí con la jarrilla el agua, y bueno, teníamos luz, eso sí, pero no teníamos agua. Entonces teníamos que ir a una fuente, a un pozo, coger el agua, llevarla. Entonces era pues, un poco reaccionado todo. El momento más chungo para mí era el momento de la letrina,
porque ese también yo no estaba acostumbrado a eso. Y el primer día cuando yo llegué, claro, llegamos, bueno, fue un viaje de 6 horas por un camino de estos así mala muerte, y yo iba un poco descompuesto. Claro, ¿dónde está el cuarto de baño? Allí. Y entonces, claro, ahí sí que no había luz. Entonces yo llegué, llevaba mi linternita de estas así de minero aquí, y ya me meto así un poco en cuclillas porque era bajito y me estaba recibiendo una cucaracha ya en la viga, ya estaba en el comité de bienvenida, y yo diciendo, la acogida, ¿no? Claro, la acogida. Y entonces, claro, yo digo, ¿y dónde estará el agujero? ¿Dónde está el agujero? Y ya cuando enfoco, voy directamente y enfoco el agujero, y había pues también otro comité de bienvenida, un nido de larvas que estaban ahí removiéndose. Yo no sabía si vomitar o cagar o qué hacer. El caso es que bueno, eso fue como, yo lo llamaba el momento glorioso del día. Pero que era una letrina urinaria. Era una fosa séptica. Era una fosa, un agujero y ya está. Y debajo no tenía ni tapa. Eso fue lo primero que yo ya fui a buscar, fue una tapa para que por lo menos eso estuviera un poquito más protegido. Ya empezamos a echar ceniza, insecticida, todo eso para... Pero de comienzo pues fue chungo. Entonces estuvimos... Bueno, ni siquiera teníamos coche. A ver, esto era nuestro vecino. Ahí están las chozas de nuestro vecino. La verdad es que el sitio es muy bonito. Es un valle rodeado de montañas, con sierra y muy bonito. Y ahí estoy yo ahí haciéndome la barba. Entonces... Y aquí pues, uno de los caminos que teníamos que hacer. No, esto ya es otra cosa, esto ya es una escuela. Bueno, el caso es que... Sí, el caso es que, bueno, pues mi cuerpo aguantó así 3 semanas. Fuimos en el momento de Semana Santa y yo me acuerdo el lunes de Resurrección que yo ya me levanté sin energía. Ya digo, yo creo que tengo malaria. Además estábamos en una zona, no estábamos ni siquiera en nuestras chozas, sino que habíamos salido a una comunidad ya en la frontera con Zambia y yo la verdad es que notaba que me entraba la fiebre, el cansancio, el dolor de cabeza. Digo, ya me está atacando, y aquí, y no me he traído el tratamiento ni me he traído nada. Y bueno, pues la cuestión es que en ese momento fue cuando ya toqué fondo. Ahí ya dije, le doy al botón de teletransportación para volverme otra vez para España. Y bueno, la cosa fue que no era malaria, simplemente era agotamiento. Era una gripe que había pillado y pues 3 semanas comiendo mal, durmiendo en el suelo, sin poder lavarte bien y cagando mal. Pues al final pues ya mi cuerpo dijo, basta de supermisionero, aterriza un poquito que tienes también tus límites. Y bueno, pues no fue malaria, era eso, agotamiento y gripe. Y bueno, pues a partir de ese momento pues yo ya me replanteé también mi presencia allí. Me la replanteé por las condiciones de vida y me la replanteé también porque es cierto que lo que allí necesitaban sobre todo eran sacerdotes. Porque cuando llegamos allí vimos que las comunidades funcionaban bien, tenían sus catequistas, sus animadores, tenían todo organizado, lo único que les faltaba quien celebrase los sacramentos. También era verdad que yo iba a estar un año y 15 meses. Entonces tampoco tenía mucho sentido mi presencia allí, porque el primer año iba a ser un poco de ver y oír y callar, y como que no iba a estar ese tiempo y luego me tenía que volver. Entonces pensé que sería mejor quedarme en la ciudad, en Tete. Tete, que es la capital de la provincia, también de Tete. Y bueno, pues ahí se replanteó mi presencia. Hablé con el provincial de la Consolata, hablé con el obispo de Tete y se replanteó mi presencia en esa misión. Bueno, aquí, esto ya son ya batallitas de misionero. Esto lo teníamos al lado de nuestra casa y era pues una escuela improvisada porque como hay tantísimos niños, las escuelas se saturan rápidamente y algunos tienen que irse debajo de un árbol y ahí ponen la pizarra y ahí dan la clase. Y aquí, pues aquí vemos una misa al aire libre, allí en Maravia. Y bueno, pues una de las cosas más llamativas también, la fuerza con la que y la vida con la que viven también la fe. Entonces, bueno, pues son celebraciones muy vivas, muy alegres. Y bueno, pues aquí pues, quería poner esta foto que también es muy representativa también de las celebraciones. Ya habéis visto hace tiempo, cuando vino Dolores Alexandre, ¿no?, los vídeos esos también de
de la fiesta que se forma en la vigilia pascual y todo eso. Entonces, bueno, pues me quedo a vivir en el obispado. Me quedo a vivir en el obispado, aquí con el obispo, y cambio totalmente el panorama. Ya no estoy en el campo, en la zona rural, sino que estoy en la ciudad. Y claro, ahí lo que percibo es pues, algunas cosas o algunos lugares donde la iglesia no está. Uno es la cárcel, otro es el hospital. Y también percibo que en el propio obispado, lo que hablaba antes de esa pobreza que lo inunda todo, pues es que el obispado era un poco caos también. Para que estoy diciendo como lo escuchen después. Bueno, el caso es que sí, se notaba que había una pobreza de medios, de recursos humanos. Entonces, pues me ofrecí también a echar una mano en la secretaría del obispado. Incluso en la propia residencia episcopal también echaba una mano. Y bueno, pues ahora ya mis funciones eran 3. La primera sería en la secretaría, entonces pues echaba una mano en la elaboración de documentos del obispado, pues cuando hacíamos pues, la maquetación y todo eso. Después yo era el experto en informática. En el país de los ciegos, el experto rey. Yo era el que más sabía de informática sin ser un gran lumbrera, pero bueno, el caso es que después también atendía. A veces cuando no estaba la secretaria, pues era yo quien hacía la atención, un poco tapando ahí agujeros. Y en el obispado también era como el chico de los recados. Entonces yo era el que me encargaba de hacer las compras, de víveres, de cosas de limpieza, que venían huéspedes, a veces pues yo también era el encargado de darles la acogida. Y bueno, después lo que más me llamaba la atención era pues el trabajo de la cárcel. Yo ya en Brasil, bueno, con Alberto ya empecé a hacer mis pinitos, pero en Brasil ya empecé a visitar la cárcel también, y reconozco que lo que aprendí en Brasil pues lo he estado también usando aquí, porque las dos cárceles, tanto la de hombres como la de mujeres, estaban como muy abandonadas por parte de la Iglesia Católica. Y la verdad es que bueno, pues empezamos a hacer ahí, íbamos los domingos por ejemplo a hacer celebración de la palabra, un grupo de jóvenes de la catedral y yo, y bueno, pues también después de la celebración pues preguntábamos quién está enfermo, quién necesita algo, siempre había demandas ahí más o menos materiales que teníamos que apoyar. Y después con el tiempo pues también empezaban a pedir apoyo jurídico. Entonces bueno, con el tema del apoyo jurídico pues ahí más o menos empecé también, como yo me organizaba el tiempo, pues empecé también a visitar el tribunal y ver los procesos que estaban parados, qué es lo que pasaba. Entonces había también bastante caos en todo ese tema y bueno, pues empezamos también a hacer asesoría jurídica. Todo esto, claro, yo cuando empecé a trabajar, yo le dije al obispo, yo lo que quiero es dinamizar la pastoral carcelaria, pero no hacerlo yo, sino que después hay un grupo de gente de aquí que se encargue de hacerlo. Entonces siempre era un poco la intención, era como un pirómano, yo iba por las parroquias, iba por los grupos, intentando que hubiera gente que luego se quedase trabajando en la pastoral de la cárcel. Hicimos 2 formaciones también para eso, pero bueno, lo harán. Y bueno, estaba la cárcel de hombres y la cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres también está Sonia, que todavía sigue trabajando allí, que es una monja española. Y bueno, ahí teníamos otro trabajo que también hacíamos, asesoría jurídica y todo eso, pero también hacíamos talleres ocupacionales con las mujeres, y pues, hacíamos talleres de bordados, de elaboración de rosarios, una serie de cosas. Y sobre todo una parte lúdica, porque la cárcel de mujeres la verdad es que era más fácil trabajar porque había 20, había 30, mientras que en la de hombres había 400 y pico. Entonces era más fácil ponerles una película o organizar una fiesta y hacer una tarta de chocolate y hacer algo un poco más lúdico también con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era un poco la tarea que más me gustaba. Y después en el hospital, pues lo mismo. Fui con uno de los curas a hacer una visita al hospital y pues un poco se me quedó la sensación de que también la iglesia no estaba haciendo ningún tipo de acompañamiento a los enfermos. Y entonces, bueno, pues ahí hablando con una de las monjas españolas y con un cura, pues formamos un grupo de 20 voluntarios y hicimos un curso de formación para ellos y bueno, pues empezaron a hacer
atendimiento espiritual. Atención, que ya hablo ya un poco exactamente. Atención espiritual, ir a visitarlos, hablar con ellos, rezar un momento también. Entonces también eso de momento sigue funcionando. Lo de la cárcel, pues la verdad es que mientras yo estaba ahí apretando, pues iba funcionando. Ahora, pues yo creo que en la cárcel de mujeres, como está Sonia, pues empujando, pues sigue. En la cárcel de hombres yo creo que la cosa se ha quedado bastante floja. Y ahora hablaré un poco del tema de la pastoral social, que la sensación que me quedaba es que era muy complicado hacer pastoral social allí. Entonces, otra cosa que también hacía, todo esto, claro, todo esto lo hacía, es decir, en el mismo día era un poco hombre orquesta, iba haciendo un poco de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque otra de las funciones que se me atribuyó fue la de limosnero del obispado. Entonces yo era el que atendía a los pobres que llamaban a la puerta. Claro, allí Cáritas como la conocemos aquí no existe, no hace atención a familias ni a casos, entonces realmente no había nadie a quien derivar los pobres. Entonces iban por las casas, por las congregaciones, por donde había más o menos curas y monjas, ahí es donde iban a llamar a pedir. Entonces pues yo empecé dándoles comida. Pues llegaba, les daba comida. Conforme ya iba haciendo un poco de amistad, iba sentándome con ellos a hablar, preguntándoles un poco por su vida. Y llega un momento en donde ya empiezo también a implicarme más y a visitar familias concretas. Es decir, llega tal persona, digo, bueno, vamos con el coche que vamos a tu casa, que quiero conocer a tu familia. Y bueno, pues ahí ya te vas viendo cómo hacer para que esas personas que están mendigando dejen de mendigar. Entonces te encuentras con más o menos dos grupos: el grupo de mendigos profesionales que no quieren salir de la situación y un grupo de personas que sí que ves que tienen cierta actitud, y si le das un poquito de apoyo, pues a lo mejor son capaces de salir. Por ejemplo, un ejemplo es el de una chica que llegaba a pedir leche en polvo. Es decir, bueno, llegaba a pedir dinero para comprar leche para su hijo porque ella era seropositiva. Entonces, claro, yo ya me enteré de que había una institución que entregaba leche para las madres seropositivas. Entonces fui con ella, pero necesitaba tener el documento de identidad. Y para eso hay que gastarse 400 meticales, que son como 10 euros. Y ya no los tenía. Entonces fui con ella a hacer todos los trámites. Al final ya ella consiguió ese tipo de ayuda. Y al mismo tiempo le dije, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Pues mira, pues yo sé hacer buñuelos. Nada, pues le compré el azúcar, los ingredientes, y ella empezó a hacer buñuelos y a venderlos en el mercado. No es el gran proyecto pero sí que es cierto que ya dejó de ir a pedir para la leche del niño, y al mismo tiempo yo ya conecté con su familia. Bueno, tenían un piso increíble ahí en esa casa y vivían en una chabola, y bueno, pues es una de esas familias, y cuando yo escribí a Grismont pidiendo ayuda, era una de esas familias a las que les quería ayudar a construir una casa. Entonces ya tienen el terreno, pero ahora falta el dinero para construirla, pero ya el secretario del barrio les ha dado un terreno para construirla. Entonces, bueno, eso es un ejemplo, y sí que es cierto que los pobres, pues queda muy bonito hablar de los pobres y se me llena la boca de pobres, pero hay veces en que te tocan un poco la moral, porque tú estás corriendo haciendo mil cosas y de repente llaman al timbre y claro, tienes que dejar, que es lo que también la frase que se me ha quedado, que los pobres te colocan la agenda. Tú tienes tus planes y de repente llegan, porque bueno, no llegan con hora de cita, sino que cuando llegan, cuando se les ocurre, y entonces bueno, pues tú tienes que dejar todo un poquito parado y atenderlos. Y bueno, lo que decía de las dificultades de la pastoral social, es decir, un poco todo lo que estoy hablando tiene mucho que ver con pastoral social, ¿no? Y era realmente complicado animar a la gente de allí a que hicieran pastoral social. Yo veía que los que estábamos metidos en esos fregados éramos todos blancos, y incluso el propio clero de allí no les veía yo con sensibilidad para eso. También es cierto que los blancos llevamos dinero, entonces es un poco, por poco que lleves, yo ya a lo mejor tenía 1.000 euros, que podía disponer de esos 1.000 euros para hacer pequeñas ayudas, cosas puntuales, y allí no lo tienen. Pero bueno, pues para mí es uno de esos expedientes X, todavía no sé muy bien por qué, pero el caso es que la pastoral social costaba mucho trabajo
que la gente de allí enganchara. Yo creo que tiene que ver también con la propia cultura, pero no, eso ya es una opinión mía, y sí que es cierto que yo creo que en Occidente cristiano el tema del voluntariado, del altruismo, del hacer algo sin recibir nada a cambio, es algo que lo tenemos un poco interiorizado como valor, y que allí no lo veía yo. Allí yo veía que se tenía que recibir algo a cambio. Y también se ha vivido mucho de proyectos que han venido, que han llegado allí, y en esos proyectos tú pagabas no un sueldo, pero pagabas una gratificación a la gente por hacer algún tipo de trabajo social. Entonces se han acostumbrado a eso. Entonces, si no hay dinero, pues el caso de estos 20 voluntarios que van al hospital es un caso curioso, porque eso sí que está funcionando. Pero en la cárcel era muy complicado conseguir que la gente fuera, y después con el trabajo de familias así como más pobres también era complicado. Bueno, también es verdad que como ahí la pobreza está por todos lados, pues como que no sé, yo creo que se vive de otra forma también. Yo creo que como que han hecho callo también. Bueno, a ver. Esto es. Bueno, este es el obispo. El obispo es de Mozambique. Bueno, este es el traje de faena. Normalmente el viste normal. El viste normal, pero este es un traje porque tenía una visita pastoral. En ese momento yo estaba de chofer de él también. Y este es el padre Alberto, que es español, que ya yo creo que lleva 50 años allí, que se quiere morir aquí, de estos misioneros que mueren con las botas puestas. Y bueno, pues nada, esta la he puesto simplemente para contarles un poco cómo me fui a la buena vida del obispo. Bueno, y después otra cosa también, así para contar, esto es un poco lo que hacía o lo que empecé haciendo. Después me metí en otros fregados, pero vamos, eso fue lo que empecé haciendo. Y después, bueno, pues también compartir el tema de la familia, porque claro, cuando estás así tan lejos, por mucho internet que tengas y por mucho Skype, bueno, pues tienes que hacer vínculos donde vas también. Entonces, aquí también esto es mis dos hermanas, son las dos hermanas monjas. Esta es Sonia, la que está yendo a la cárcel de mujeres. Esta es Carmen, esta hija del Calvario. Esa es esta es pastora. Y bueno, pues también quería compartir con vosotros ese tema de la amistad, de la familia, porque al fin y al cabo quien me cuidaban eran ellas. Cuando yo me ponía un poco chungo, pues siempre estaban pendientes de mí. Y bueno, pues sí que es cierto que los fines de semana, por ejemplo, es decir, hay mucha actividad, hay mucho activismo, pero los fines de semana pues a mí me apetecía desconectar. El ambiente de allí era un ambiente muy clerical. Yo estaba en el obispado, comía con el obispo y con el administrador, hacía la vida con ellos, pero llegaba un momento en que ya me saturaba, y necesitaba un poquito desconectar. Entonces, bueno, conocí también a mi amigo Albino, lo que pasa es que estuvo poco tiempo, y con ese pues muchas veces nos íbamos de cañas y todo eso. Y después pues con ellas, que eran mis amigas y bueno, mis confidentes, y con las que yo pues me explayaba. Y bueno, aquí también otra foto. Y realmente pues sí que es cierto que es lo que decía, que tu familia allí muchas veces no es la familia física, sino que hay como una red de apoyo que la verdad es que es muy bonito también. Bueno, esto está en blanco. No. A ver, ¿qué más cuento? Más o menos tenía organizado mi programa, pero bueno, van surgiendo cosas. Entonces, una de las cosas que surgen es el tema del patrimonio histórico de la provincia de Tete. Bueno, Tete fue de las primeras colonias portuguesas. En el siglo XVI ya había colonia, porque eso está en el río Zambeze, sube y llegas a Tete. Entonces, en el 1580 ya había una colonia portuguesa en Tete. Y bueno, pues mi sorpresa fue la de irme encontrando obras de arte de distinto pelaje y más o menos abandonadas. Entonces, otra pobreza, que es la pobreza cultural. Y te encuentras que realmente ni siquiera en la propia iglesia, los propios curas, incluso curas portugueses, pues no le daban valor a algunas tallas y algunas imágenes que me fui encontrando. Entonces, otra de las cosas que también me puse a hacer y que no me esperaba fue la de restaurador, y también un poco hacer recopilación de todo el patrimonio que tenían, hacer un inventario, un catálogo
y dejarlo ahí almacenado en espera de hacer un futuro museo diocesano. Que bueno, que para eso también hace falta pasta, pero bueno, ya por lo menos ya todas las piezas están protegidas, porque sí que es cierto que yo creo que se han perdido cosas simplemente por pura ignorancia. Es decir, parte de ese patrimonio se ha perdido porque se pensaban que eran cosas viejas. Entonces, bueno, pues aquí os he puesto también algunas muestras de tiempo libre. Los sábados, por ejemplo, que era el tiempo para desconectar de problemas, pues me dedicaba a, en vez de trabajar con personas, pues trabajaba con cosas. Era más relajado, metías la pata, pero bueno, parecía que no era tan grave. Entonces aquí está una imagen del siglo XIX, esta es una misión de los jesuitas, y aquí, bueno, pues ya. La restauración, claro, yo no soy restaurador profesional y la cuestión era, tanto con personas como con objetos de arte, porque con personas también yo me planteaba, ¿es mejor hacer algo o no hacer nada? Porque realmente a veces yo tenía la sensación de estar desbordado. Había momentos en que estaba un poco desbordado, decía, a ver, yo no soy trabajador social, yo no soy abogado, me estoy metiendo en una serie de cosas que realmente no sé si voy a meter la pata, y la metes la pata. Yo a veces tenía sensación de Viridiano, como una película de Buñuel, ¿la conocéis, no? Pues eso, pues con muy buena intención juntas a los pobres y bueno, formas el chocho increíble después, ¿no? Pues lo mismo, yo a veces tenía la sensación de que con muy buenas intenciones hacía algunos desastres, ¿no? Tanto con las obras de arte como con las personas. Entonces, bueno, la verdad es que no tengo respuesta. Es decir, hacía algunas cosas, por ejemplo el tema de la casa de los huérfanos, ahora os lo cuento. Y el tema de las imágenes, bueno, aquí sí que es cierto que pedí asesoramiento a un restaurador profesional de Murcia. Entonces el tipo se prestó, por las circunstancias, a irme online dirigiendo y diciéndome lo que tenía que hacer. Y estas monjas españolas, cuando venían de vacaciones a España, pues me traían el material que yo necesitaba para la restauración. Entonces, pues, ahí Marisiana se encargó de recadera también, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues otra de las cosas que me metí es la faceta artística, que es esto de aquí. Entonces, aquí tenemos otra imagen, el antes y el después. Pues claro, yo cuando la vi, pues la verdad es que me daba mucha pena que eso se terminara de estropear, ¿no? Entonces, bueno, pues sin ser un restaurador profesional, pero bueno, por lo menos creo que ahora ya tiene un poquito más de lustre y espero que por lo menos los autóctonos, pues aunque lo vean viejo, pero por lo menos lo respeten. Esta no la conseguí restaurar completamente, sí que es cierto que no me dio tiempo a restaurar todas, pero por lo menos le di un agua y bueno, esta queda pendiente para hacer todavía un trabajo de restauración. Y aquí, en esta sí que esta era una imagen de 1,10 metros, la más bonita yo creo de todas. Ahora ya está en la capilla del obispado, gracias a Dios, el obispo le gustó y entonces se quedó en la capilla. Y entonces, bueno, pues aquí se chupó sus horitas, porque la verdad es que estaba muy deteriorada. Y bueno, pues siguiendo con la faceta artística, una cosa que a mí siempre me hacía mucha ilusión era pintar algún mural en alguna iglesia. Nunca había pintado un mural, siempre había hecho iconos, o había pintado en tela. Bueno, los iconos que hay aquí puestos los ha hecho José Miguel, que son los que están puestos en la página web de este. Entonces, bueno, pues aquí un par de muestras de igual, que me querían que pintara en varias iglesias, al final solamente pude pintar en 2. Esta es en una capilla y es, bueno, pues es también el discípulo amado, pero en la versión sacerdotal, ¿no? Y después, ¿cómo se da para...? No, al contrario. Ahí. Y esto, la verdad es que, claro, yo me sentí un privilegiado porque esta es una iglesia del siglo XVI, de 1580, que con la nacionalización todos los bienes de la iglesia pasaron al Estado comunista. Bueno, pues lo dejaron como un hospital robado y bueno, pues cuando volvió a manos de la iglesia estaba todo diáfano. Entonces, bueno, pues el actual capellán de esa capilla pues me pidió que hiciera alguna cosa por lo menos para la zona del sagrario, y ahí hice, como era pues eso, una iglesia renacentista, barroca más bien, pues hice algo un poco así, un revival de una adoración, de una apoteosis
Y bueno, ahí aparece Gonzalo de Silveira, que es uno de los primeros jesuitas que llegó a Tete, y aquí una alegoría del pueblo tetense, del pueblo mozambiqueño que recibe la buena noticia. Qué bien, ¿no? Que la pintas en femenino, ¿no? Claro, que no podía ser. Y pensé pintarla con un niño, pero dije no. Ya asociarlo con la maternidad ya tampoco, ya lo asocian bastante ellas. Entonces, bueno, le puse el cántaro, que después era muy gracioso porque cada uno, para cada persona era una cosa diferente. Le puse el cántaro y, bueno, pues podría ser la samaritana, ¿no? Pero también es la señal de acogida. Es decir, cuando te reciben, lo primero que llevan es agua para lavarte y para beber también, ¿no? Entonces, y después, bueno, la puse un poquito lujosa. La puse un poco princesa al final, pero vamos, para ¿qué? Tiene glamour. Sí. Pero vamos, la puse así también porque, además muy elegante queda, bastante mejor que aquella bicha, ¿no? Y el caso es que, bueno, podría ser perfectamente una de las princesas de Monomotapa, del emperador de aquella zona, del Gran Zimbabue, en la época. Bueno, pues esto es un poco así una panorámica de las cosas que yo hacía. Es decir, no estaba todo encajonado, sino que muchas veces tenía como el bombero que ir apagando fuegos primero y después cuando me quedaba tiempo restauraba o me escapaba para poder pintar. Pero vamos, la verdad es que en ese sentido yo creo que era un poco hombre del Renacimiento y la verdad es que me sentía muy afortunado de poder hacer lo que hacía. Es decir, me cansaba y hubo varias veces que pensé que tenía malaria, pero no era malaria, era el agotamiento. Entonces el cuerpo también es muy sabio y llega un momento en que te baja un poquito el ritmo y claro, tenía que relajarme ahí. Pero vamos, la sensación de ser un privilegiado haciendo lo que me gustaba. Y bueno, vamos a seguir con el tema ese de hacer o no hacer. A ver, os voy a contar. Hubo un día, que eso lo puse en el Facebook, que fue un día también muy curioso porque, bueno, fue completo. Por la mañana fui al tribunal a ver el caso de un chico que llevaba 6 meses en la cárcel y todavía no le habían juzgado. Entonces, él estaba acusado de haberle prendido fuego a la casa de su madre, por rancho o alguna cosa así. Bueno, cuando llego a hablar con la policía judicial, me dicen, sí, tenemos aquí el caso. Y no, si resulta que no ha quemado la casa de su madre, porque yo fui a verla el otro día y está entera. O sea, que lo había metido en la cárcel sin haber comprobado primero. Bueno, empezó ya a enrollarse un poco y digo, bueno, pues habrá que soltarle, ¿no? Y dice, sí, pero esto tiene que seguir su trámite, Entonces tenía ahí, digo, bueno, pues esa carpeta que vaya al procurador. Claro, yo no sabía de leyes, yo también igual sobre la marcha te vas metiendo y vas aprendiendo un poco el procurador, el fiscal, tal. Y bueno, pues la cuestión es que al cabo de 15 días después de haber estado yo, pues el chico ya estaba en la calle. Entonces, también es verdad que el ser blanco y el ser padre, porque yo era el padre José, dijese lo que dijese, yo era padre, no había cómo decir lo contrario. Entonces también se te abrían muchas puertas. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues el ser blanco y el ser misionero es un estatus también allí. Y bueno, pues eso fue por la mañana. Nada más comenzar, es decir, mira, ya tenemos la primera a la frente. A mediodía yo estaba también en la secretaría haciendo cosas y de repente llegan 2 niños de la calle, 2 meninos de Rúa. Los meninos de Rúa realmente yo me trataba, porque claro, los ves en las puertas del supermercado y tal, hablas con ellos, pero no hice ningún tipo de trabajo estructurado y tampoco me quise meter. Ya dije, mira, con lo de la cárcel y el hospital bastante. El caso es que sí que tenía amistad con ellos y me llegan 2 y dicen, Padre José, que queremos salir de la calle. Claro, yo me quedé a cuadros, claro, le saqué de merendar un poquito, empecé a hablar, bueno, ¿qué familia tenéis? ¿Dónde? ¿Cómo? Tal. Claro, y yo digo, ¿y a ver qué hago con estos? Dice, ¿quieren salir de la calle? Pero y a ver si los meto yo. Bueno, eso fue a mediodía. Y por la tarde yo había quedado con una señora de la Legión de María, porque el obispo me dice, oye, que hay un caso un poco chungo, que son 5 huérfanos de padre y madre, que están en una situación muy desprotegida. Entonces, pues que, como tú eres el encargado de los pobres, no, y además que así, directamente llegaba la hermana Esperanza, oye, que hay un tío ahí tirado en la calle, ¿qué hacemos con él? Digo, ¿cómo? ¿Qué coño? ¿Qué hacemos con él? Joder, pues tú... El caso es que a mí me iban trayendo todos los marrones. Y el caso, bueno,
volviendo al tema, quedo con las mujeres de la parroquia, 20 señoras de la Legión de María uniformadas, y vamos para allá, ellas van con sus ofertas, y llegamos a la casa de los 5 huérfanos. La casa de los 5 huérfanos es aquello de allí que se ve. Sale lo primero la abuela, que era como una figurante de una película de Pasolini, porque, bueno, así manca de aquí, horrible. Y bueno, el caso es que después ya salen los niños, y claro, pues el menor tenía 15 meses, y la mayor tenía 17 años y ya estaba embarazada. Y entre medias había otros 3 más, ninguno escolarizado, comían lo que pillaban, si estaban malos, pues bueno, yo me acuerdo de ir un día y estaba uno con fiebre y estaba ahí tirado y no fue ni haciendo eso, nos lo llevamos nosotros después, pero bueno, abandonados básicamente. Entonces bueno, pues en ese momento yo pues igual que aquel lunes de resurrección que yo quería darle al botón de teletransportación para volverme para España, pues en ese momento pues me pasó lo mismo. Digo, ¿qué hago yo con este chico que está en la cárcel sin tener que estar? Con estos niños de la calle que quieren salir de la calle, ¿qué coño les voy a ofrecer yo? ¿Y qué hago yo con estos 5 huérfanos que tienen la vida ya perdida de antemano, ya están condenados? Claro, entonces es como que te desborda. La realidad hay momentos en donde resulta un poco chocante. Y luego, bueno, pues vas reaccionando. También es cierto que hay una cosa, ahí está la oración, que yo creo que también eso te ayuda también a centrarte un poco, a reconocer tus limitaciones, pero también eso poquito que se puede hacer, pues a intentar ponerlo. Y en eso sí que lo tengo clarísimo, que en medio del activismo el motor tiene que ser ese, la oración. Y ahí tuve la suerte también de hacer los ejercicios en la vida ordinaria, aunque mi vida allí no era nada ordinaria, pero hice los ejercicios durante 6 meses. Entonces, pues realmente, si no, es muy fácil, yo creo, descolocarse, desubicarse y desesperarse. Entonces, en ese sentido, bueno, pues aceptar de alguna forma la realidad y decir, bueno, pues a ver qué puedo hacer yo. Y se puede hacer mucho, la verdad. El caso es que me estoy perdiendo. ¿Qué pasó con los huérfanos? Eso, los huérfanos. Bueno, pues los huérfanos fuimos allí con estas mamás y claro, lo que le dijimos a la tía y a la abuela, oye, que queremos que el curso que viene estos niños vuelvan a la escuela. El curso empezaba en enero y esto fue en octubre más o menos. Y a mí pues ya se me ocurrió también la quijotada de empezar a pensar, digo, vivían en esa casa, el suelo era de tierra, no tenían luz, no tenían, las ventanas estaban ahí cegadas también, estaban condenadas. Y bueno, pues se me ocurrió la idea de hacerles una casa. Pero no solo a esta familia, sino también a la familia de esta otra mujer seropositiva, que vivían 11 personas en un cubículo pequeño, y a otros, en fin, había varios casos de personas que no tenían dinero. Entonces fue, bueno, pues había algún dinero y yo ingenuamente pensaba que con ese dinero iba a llegar. Tenía, no sé si eran 1.000 euros. Y yo pensaba, digo, con eso y un poquito que me vayan dando, pues ya empezó el misionero constructor a aparecer. Era el que faltaba. Entonces ese fue mi pequeño vía crucis, el meterme en el tema de la famosa casa. Gracias a Dios que tenía aquí a 2 personas de la catedral que me echaron una mano con toda la parte técnica, pero eso fue un marrón también terrible porque para mí fue complicadísimo hacer la casa porque los albañiles, claro, pedían dinero cada cierto tiempo. Cuando se lo daban se emborrachaban, dejaban de ir. A veces iban, pero no tenían materiales porque yo no tenía el coche porque se me había averiado, o a lo mejor el día que sí que tenía materiales no tenían agua porque habían cortado la fuente. Entonces tardamos 5 meses en hacer la casa. Esto es un poco los cimientos cuando estaban empezando. No, nadie de vosotros. Aquí. Y esta ya es la casa, ya prácticamente 4 días antes de irme de Tete. O sea, ya la casa terminada. Y entonces, bueno, aquí agradezco públicamente a Gerismont por la colaboración que hiciste, porque llegaron 650 euros providenciales que yo necesitaba para pagar todavía algunas trampas que había por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya quedó una casa muy digna, ¿no?, para estos 5 huérfanos. Incluso aquí tiene una vivienda aquí, tiene aquí otra, que incluso la pueden alquilar, y con el dinero que saquen del alquiler pues tener ya para comer o para cualquier otra cosa, poner ahí una tiendecita, lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue, pues eso. ¿Eras el jefe de obras? ¿Qué? ¿Eras el de todo?
¿Eras el jefe de obras? Bueno, yo era el promotor, yo era el que ponía el dinero y el que iba un poco controlando, pero la parte técnica había dos personas de la catedral, los hombres de allí, que eran los que iban viendo que las cosas se hicieran bien. Entonces, bueno, pues la cuestión es que aquí es muy fácil también caer en los proyectos personalistas, y en eso yo creo que pues eso, me metí también un poco la pata, porque sí que es cierto que bueno, yo me empeñé en hacer la casa, pero la casa después trajo sus problemas, es decir, que era que la abuela y el tío pues ya estaban de ojos también para esa casa. Claro, como no había herencia ni había nada, pues ya tuvimos que empezar también a tramitar toda la parte legal para que esa casa quedase para los 5 hermanos y que no llegaran los otros con sus zarpas y se las quitasen y los echasen en la calle, ¿no? Eso también fue un trabajo porque resulta que algunos de ellos no estaban ni siquiera registrados, no existían legalmente en ningún lado. Entonces tienes que ir también a empezar a remover todo eso. Y había muchas veces que yo me daba cuenta que si yo no lo hacía nadie. Había veces en donde había cosas que se quedaban sin hacer si no llegaba el padre José y las hacía. Entonces yo intentaba implicar a estas personas, a esta Legión de María, a la parroquia, pero bueno, es lo que digo, que al final era como muy complicado. Y yo no sé si era complicado, como sabían que estaba el padre José, pues después él ya se iba a encargar de resolver la papeleta. Entonces era un poco así, de aquella manera. Y después con los huérfanos, pues igual, también empezamos a hablar con un centro de día para que fueran por lo menos los que tienen la edad escolar, allí a recibir apoyo, a matricularlos, todo eso. Pero esto ya son otras batallitas. Lo que sí es cierto es que ahora estos niños tienen una casa que realmente les va a durar mucho tiempo, porque está bien hecha, es sólida, con vigas, tal, pero que si tú veis alrededor, las casas de alrededor, pues son todas un poquito bastante más cutres. Entonces, bueno, pues ellos tienen una casa, pero después no tienen lo principal, que es el apoyo de adultos que se encarguen un poco también de estar cerca de ellos. En ese sentido, pues un poco frustrante, porque sí, lo que tú puedes hacer lo haces, pero después es muy complicado dar continuidad a ciertas cosas también. ¿Y los niños de la calle? Sí, los niños de la calle. Bueno, la historia de los niños, la historia del preso al final salió. Además que lo bonito de trabajar en la cárcel es que después te lo encuentras por la calle y te saludan, y la verdad es que es muy gratificante, te da un subidón de ego. El caso es que los niños de la calle, claro, ese era otro problema, porque yo empecé a llamar también a distintas instituciones, a la oficina del menor de allí, que no daban ningún tipo de solución, a UNICEF, que no tenían sede ahí, la tenían en Maputo, tampoco tenían ninguna respuesta, aldeas infantiles también tenían en Tete, pero solamente hasta 5 años, mayores de 5 años nada. Y después estaban unas monjas que tenían también un orfanato, pero esas no querían niños de la calle, son muy conflictivos. Entonces, pues al final no había ningún tipo de... ¿Qué edad tenían ellos? 11 años, según decían ellos, 10 y 11. 10 y 11 años. Entonces ya estaban picardeados. Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues seguí hablando con ellos, pero no les pude ofrecer ninguna... Y sí que es cierto que a veces yo incluso, es decir, yo tenía que poner ya un poquito de límites a lo que yo hacía, porque si no me dispersaba mucho. Entonces había cosas que tenía que decir que no. Y este trabajo de los niños de la calle, bueno, pues puntualmente podía acompañar a alguno al médico o hacer alguna, pero no podía estar también con ellos. Entonces ahí eso lo tuve que dejar de lado. Y bueno, pasamos a otro punto. La realidad LGTB en Mozambique. Sí, hombre, claro, una parejita, me da visibilidad. ¿Quién se cree que eso es una pareja? Anda ya. No. Eso no es pareja nada, esos son amigos. En África subsahariana, en Camerún lo vimos, pero aquí también. Los amigos es muy normal desde pequeñitos de ir de la mano. Entonces, bueno, pues durante el tiempo que yo estuve allí, pues me metí otra vez en el armario. Bueno, es decir, no, obviamente no iba pregonando nada, pero vamos, todo el mundo me veía heteraco. Y el caso es que... ¿Heteraco? Sí, hetero, vaya. ¿Pero tus amigas y confidentes? No, mis amigas y confidentes obviamente eran mis maris.
allí. Tus malvivientes, perdón. Bueno, la cuestión es que, bueno, pues cuando yo llegué allí, pues claro, pues ves un poco la realidad que existe en Tete y en Mozambique, que es un poco extrapolable. Quitando las grandes ciudades como Maputo, Beira, Nampula, yo creo que en todos sitios hay una invisibilidad tremenda. Bueno, no solamente una invisibilidad, sino que yo creo que es una realidad tabú muy grande todavía. Que para muchísima gente, incluso en las capitales, es algo que no existe, ni en la cultura ni en la tradición africana, y que viene importado, es una moda importada de Europa, de Occidente, pero que realmente no es una cosa. El caso es que yo veía pues eso, invisibilidad. Pues mucha gente yo creo que llevaba doble vida, que se casaba, pero luego tenían ahí sus rolletes y sus historias, y gente que se metía también en el clero, yo creo, pues un poco como vía de salida, y otros me imagino que es que migraban a grandes ciudades, ¿sabes? Pero en general los que quedaban allí, que seguramente quedaban, y ya en la zona rural ni te cuento. Yo estaba en Tete, que tenía 250.000 habitantes, y era una cosa como muy... no existía, no había no se hablaba de ello. Y cuando hablábamos, cuando estábamos en el comedor, con el obispo, con el administrador y tal, pues muchas veces yo era la oveja negra o la oveja rosa. Claro, pero en ese tema y en muchos otros, pues yo tenía otra panorámica, otra visión. Y entonces, bueno, pues yo a veces me lo planteaba, digo, ¿será este mi lugar realmente? Digo, estoy aquí en medio de un montón de homófobos que realmente, no sé si me explico, no sé si realmente yo he de estar aquí. Entonces, la verdad es que hubo un momento en donde me pensé en irme para otro lado, pero después también es verdad que me lo planteé un poco como el trigo y la cizaña, que realmente a veces conviven juntos, ¿no? Y sí que es cierto que a nivel de justicia social, a nivel de opción por los pobres, ese obispo, esa diócesis y esos misioneros trabajan por los pobres. Hay un prejuicio muy grande, hay un tabú muy grande con ese tema, pero en el otro lado sí que es cierto que yo podía colaborar en ese trabajo de pastoral social en la diócesis, sobre todo en la cárcel y en el hospital, que eran como los proyectos que yo abanderaba, ¿no? Entonces decidí quedarme y bueno, pues no sé, ya te digo que a nivel de misioneros blancos quizás había otro concepto, no eran tan cerriles como los propios mozambiqueños, que eso sí que se les veía, pero yo creo que por ese prejuicio tan marcado que todavía tienen muchos. Eso, claro, estoy hablando de Tete y de las zonas más de interior. Cuando fui a Maputo, a la capital, estuve solamente una semana, no estuve mucho tiempo, pero sí me dio tiempo de visitar Lambda, que es una asociación LGTB que hay. Nació en el año 2006, financiada prácticamente por fundaciones extranjeras y por embajadas y tal, y por asociaciones de derechos humanos. Creo que hace un trabajo muy bonito y que yo vi otro pampaneo, porque Maputo es una ciudad que está muy cerca de África, de Sudáfrica, y porque realmente es una ciudad mucho más open mind. Entonces ahí sí que vi que había otra forma de ver o de vivir el tema LGTB, pero vamos, muy diferente de lo que había, por ejemplo, en Tete. Y creo que según mi chuleta, no tengo mucho más. Aquí te he puesto foto de niños porque siempre que se habla de, pues eso, de las misiones tiene que salir alguna foto de niños, ¿no? Porque estos son de Chingüe, del sitio donde yo estuve 3 semanas, estos niños. Y bueno, pues para terminar ya el speech, pues un poco esto tiene que ver con el tema también yo creo que de la vocación misionera y en fin de la vocación cristiana también, ¿no? Una vocación al amor, que al final realmente si yo me fui para Mozambique durante este tiempo, también yo creo que no fue cosa mía sola, sino que yo creo que el Espíritu estaba también empujando para que yo me fuera para allá, y reconozco que le doy gracias a Dios, porque este año allí ha sido un regalazo que me ha hecho el Señor, en muchos sentidos, a nivel humano, a nivel, a todos los sentidos. La verdad es que me alegro muchísimo de haber ido para allá, y bueno, pues ya veremos en el futuro
por dónde me lleva el Espíritu Santo, pero vamos, sí que le doy gracias a Dios por ese tiempo. Y yo creo que el motor, bueno, pues un poco esta oración del Padre Arrope, pues lo refleja. ¿Alguien quiere leerla? Sí. No hay nada más práctico que encontrar a Dios, es decir, enamorarse profundamente y sin mirar atrás. Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu imaginación, aceptará todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus atardeceres, cómo pases tus fines de semana, lo que leas, a quién conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro con alegría y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado y esto lo decidirá todo. Pues eso. Por mi parte ya